Mi nombre es Esteban, y todavía puedo recordar con una claridad que duele el día en que mi vida cambió para siempre. Era una de esas mañanas que no prometen nada, solo rutina y órdenes, como cualquier otro día en la tropa. Tenía apenas 22 años, y ya me habían enseñado que la vida en el ejército es estricta, fría, y que cada decisión cuenta. Sin embargo, nada de eso me preparó para lo que estábamos a punto de encontrar. Recuerdo que aquel día nos asignaron un patrullaje rutinario por una de las zonas más olvidadas de la sierra. La misión parecía sencilla, revisar un área donde se habían reportado movimientos sospechosos, nada que no hubiéramos hecho antes. Caminábamos en fila india, con nuestros fusiles firmemente sujetos y la respiración medida, intentando no hacer ruido. Cada paso sobre la tierra húmeda y las hojas secas parecía amplificado en el silencio absoluto de la montaña. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles, lanzando sombras largas que se movían como fantasmas con cada brisa. Mis compañeros caminaban concentrados, algunos mascullando en voz baja, otros observando cada detalle del terreno. Yo sentía un nudo en el estómago, algo extraño que no podía explicar. Siempre he sido precavido, pero ese día había algo que me hacía mirar demasiado seguido los árboles y los arbustos, como si algo nos estuviera observando. A mitad del recorrido, Gustavo, nuestro sargento, hizo una señal para detenernos. Se colocó delante de nosotros, levantando la mano para indicarnos silencio. Había visto algo. No dijo palabra, solo sus ojos se movían rápidamente, escudriñando la vegetación. Y entonces lo vimos, una silueta blanca que se movía lentamente entre los matorrales. Al principio pensé que era un animal, pero no se movía como tal. Era delgada, envuelta en lo que parecía una prenda larga y sin costuras, y avanzaba con una calma inquietante. El corazón me latía con fuerza. No sabíamos si acercarnos o mantener distancia, y esa indecisión nos congeló. La figura desapareció entre los árboles, y el silencio volvió a envolvernos, pesado y opresivo. Gustavo bajó lentamente la mano, y continuamos nuestra marcha, pero el ambiente había cambiado. Cada crujido de rama bajo nuestros pies parecía un grito, y cada sombra parecía moverse por voluntad propia. Al llegar a un claro, nos encontramos con algo que jamás olvidaré. Allí estaba la camioneta, medio escondida entre los arbustos, con las llantas hundidas en la tierra blanda. El metal estaba frío y húmedo por la mañana, y las puertas estaban cerradas. Sin decir palabra, nos acercamos con cautela. Mi respiración era apenas un susurro, y podía sentir cómo mis compañeros compartían la misma tensión. Cuando abrimos la puerta, el espectáculo que encontramos era aterrador. Los cuerpos de nuestros compañeros, de otros soldados que habían desaparecido semanas atrás, yacían allí, rígidos, con los ojos abiertos y un silencio que parecía gritar. No había señales de lucha, solo la quietud absoluta de la muerte. No pude contener un escalofrío que recorrió toda mi columna. Cada detalle, cada expresión congelada en sus rostros me atravesaba como cuchillos. Gustavo se adelantó y cerró la puerta de golpe, con la voz temblando ligeramente. No toquemos nada, avisaremos al comando. Pero incluso antes de que pudiera pronunciar otra palabra, una sensación extraña me recorrió. Algo en el aire había cambiado. No era solo la muerte, era como si la montaña misma nos estuviera observando, evaluando nuestros pasos, midiendo nuestra presencia. Mientras esperábamos a que llegara refuerzo, me senté en una roca cercana y miré la camioneta. Podía ver los rayos de sol reflejándose en los vidrios empañados y por un instante juraría que uno de los ojos abiertos de los cuerpos me seguía. No podía apartar la mirada y la sensación de impotencia me abrumaba. Era un peso que no podía sacudirme. Los minutos se estiraron hasta hacerse eternos. Cada crujido de ramas, cada ave que volaba cerca parecía amplificado. Mis compañeros estaban igual de tensos. Algunos murmuraban oraciones, otros simplemente miraban al suelo, incapaces de enfrentar lo que había frente a ellos. Yo, sin embargo, no podía dejar de pensar en las familias de esos soldados, en la rutina que habían tenido hasta que todo se truncó. Cuando finalmente llegó la ayuda, oficiales con uniformes impecables y vehículos más grandes que los nuestros, todo se volvió un torbellino de órdenes, fotos y reportes. Nos separaron, nos hicieron preguntas y nos pidieron que contáramos exactamente lo que habíamos visto.
pero ninguna palabra podía capturar el horror de abrir esa camioneta y encontrar a quienes creías vivos. Esa noche, mientras nos retirábamos de la sierra, no pude dormir. Cada sombra en la tienda de campaña parecía moverse. Cada ruido me hacía saltar. Incluso ahora, años después, puedo recordar con precisión el aroma húmedo de la tierra, el sonido del viento entre los árboles y la sensación de ojos invisibles que nos seguían. No sé si fue una advertencia, un castigo o simplemente una coincidencia macabra, pero desde aquel día, algo dentro de mí cambió. La inocencia de ser un soldado joven se perdió, reemplazada por una vigilancia constante y un respeto profundo por aquello que no podemos comprender. El amanecer siguiente fue peor que la noche anterior. Aunque el sol iluminaba la sierra, no podía quitar la sombra que se había instalado en mi mente. Cada vez que parpadeaba, parecía que los ojos de los soldados en la camioneta seguían allí, mirándome desde algún rincón invisible. Mis compañeros tampoco estaban mejor. Algunos habían quedado en silencio absoluto, con la mirada perdida, mientras otros se aferraban a cigarrillos o café, tratando de calmar los nervios que no podían explicar. Nos llevaron a un campamento provisional más cercano al cuartel. Ahí, los oficiales de más alto rango comenzaron a interrogarnos. Sus preguntas eran precisas, frías y profesionales, pero yo notaba un dejo de incredulidad en sus ojos. Quizá pensaban que estábamos exagerando, que la tensión nos jugaba una mala pasada. Intenté relatar todo tal como ocurrió: la silueta blanca, su caminar extraño, la camioneta, los cuerpos. Pero cada palabra que pronunciaba parecía insuficiente. El horror que había sentido no podía traducirse en simples frases. Gustavo estaba junto a mí, con el rostro endurecido y los labios apretados. Él también había visto todo y entendía que nuestras palabras serían juzgadas. Ninguno de nosotros habló de lo que habíamos sentido realmente: el aire pesado que parecía respirar con nosotros, la sensación de ser observados por algo que no era humano. No podíamos poner en palabras lo que nuestros cuerpos habían registrado sin previo aviso. Ese día, nos dividieron en grupos para asistir a entrevistas y evaluaciones médicas. Me revisaron de pies a cabeza, midieron mi pulso, mi presión, hasta hicieron preguntas sobre mi estado mental. Cada pregunta me hacía sentir más atrapado. Sentía que si decía demasiado me tacharían de loco. Si decía demasiado poco, pensarían que mentía. Mientras esperaba, escuché a algunos soldados más antiguos comentando entre susurros. Hablaban de desapariciones similares en la región, de rumores que nunca se registraron oficialmente, de caminos que se volvían trampas. Cada palabra me clavaba un nudo en el estómago. Ahora entendía que no era coincidencia. Algo en esa montaña estaba más allá de nuestra comprensión. Esa noche, regresé a mi tienda y traté de dormir. Pero cada crujido de la madera, cada viento que soplaba entre las hojas me recordaba la camioneta y la silueta. Cerré los ojos, intentando evadir los recuerdos, pero en cuanto lo hice, aparecieron en mi mente con una intensidad que me obligó a abrirlos de nuevo. Vi a Gustavo levantando la mano, vi la figura blanca deslizarse entre los arbustos y escuché los cuerpos inmóviles respirando un aire que no existía. Al amanecer, algunos compañeros confesaron haber tenido pesadillas horribles. Muchos describieron exactamente lo mismo: la figura blanca, la sensación de ser observados, incluso detalles de los cuerpos que jamás habíamos mencionado entre nosotros. Era como si la montaña hubiera dejado una marca permanente en cada uno de nosotros, una cicatriz invisible que nos recordaría para siempre que allí algo no estaba bien. Días después, nos enviaron de regreso a la ciudad para escribir los reportes oficiales. Me senté frente al escritorio, con la pluma temblando ligeramente en mi mano. Cada palabra parecía frágil frente a la magnitud de lo que habíamos visto. Intenté mantenerme objetivo, describiendo solo hechos concretos: la camioneta, los cuerpos, la ubicación exacta, la hora. No mencioné la silueta, no mencioné la sensación de ser observados, porque nadie habría creído algo así. Mientras escribía, podía escuchar el ruido de la ciudad, ajeno a lo que habíamos vivido. Los autos, los transeúntes, las conversaciones, todo parecía una burbuja de normalidad que no podía penetrar mi mente. Era como si la sierra nos hubiera quitado algo, un pedazo de nuestra cordura, y no hubiera forma de recuperarlo completamente. Durante semanas,
las imágenes no me abandonaron. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver los cuerpos, a sentir el frío del metal de la camioneta y a escuchar el silencio aplastante de la montaña. Comencé a aislarme, evitando conversaciones triviales, intentando mantener la calma mientras mi mente se debatía entre lo que había visto y lo que otros creían. Un día, mientras caminaba por la ciudad, sentí de repente esa sensación nuevamente. Ojos invisibles observándome. Me detuve en seco, miréme alrededor, pero no había nadie. Solo la gente caminando, ocupada en su rutina. Sin embargo, la sensación persistió. Fue entonces cuando comprendí que lo que había ocurrido en la sierra no era un evento aislado, sino algo que había tocado mi interior de manera irreversible. Mis compañeros reaccionaron de manera similar. Algunos comenzaron a recibir terapia psicológica. Otros simplemente se alejaron del ejército. Gustavo, que siempre había sido fuerte y sereno, empezó a tener problemas para dormir. Yo lo entendía. No era algo que desapareciera con el tiempo. La montaña nos había marcado de una forma que ningún entrenamiento podía preparar. Los meses siguientes fueron una prueba constante de resistencia mental. Cada día me despertaba con la sensación de que algo estaba a punto de suceder, aunque me encontraba en la ciudad, lejos de la sierra. Cada sombra que se movía, cada crujido de una puerta, hacía que mi corazón se acelerara. Era como si la montaña hubiera dejado un rastro invisible en mi mente, un eco que no podía ignorar. Decidí enfrentar mis recuerdos. Empecé a escribir un diario, intentando plasmar todo lo que había vivido, desde el momento en que entramos a la sierra hasta la aparición de la silueta. Cada palabra escrita era un intento de exorcizar el miedo, de darle forma a lo que había visto y sentido. Sin embargo, cuanto más escribía, más claros se volvían los detalles que no podía explicar. La forma en que la figura se movía sin hacer ruido, cómo parecía desaparecer y reaparecer a voluntad, y esa sensación constante de ser observados por algo que no era humano. Una noche, mientras repasaba mis anotaciones, sentí de nuevo ese escalofrío. Algo no estaba bien. Me levanté y caminé por mi apartamento, revisando cada rincón, aunque sabía que estaba solo. Aún así, la sensación de ojos invisibles sobre mí persistía. Me detuve frente al espejo y me miré directamente, preguntándome si estaba perdiendo la cordura. Mis ojos se veían cansados, hundidos, y por un momento juraría que vi un reflejo que no era mío. Gustavo me llamó esa misma semana. Su voz estaba tensa, pero firme. Me contó que había vuelto a la sierra por su cuenta, intentando entender lo que habíamos vivido, y que había encontrado rastros extraños, huellas que no podían ser humanas, restos de lo que parecían herramientas o armas antiguas, y un silencio tan profundo que dolía al escucharlo. Me pidió que lo acompañara, pero sentí un miedo que me paralizó. La idea de regresar a la montaña era aterradora, pero también sabía que no podría superar lo que había pasado hasta enfrentarla de nuevo. Mientras tanto, las noticias sobre desapariciones menores en la región comenzaron a llegar de manera intermitente. Ninguna era oficialmente vinculada a nosotros ni a la tropa perdida, pero cada informe hacía que mi mente regresara a aquella noche. La sensación de que algo vigilaba, de que la montaña tenía secretos que no debía revelar, se volvía más intensa. Empecé a soñar con los cuerpos otra vez, no como soldados caídos, sino como sombras que me observaban desde los árboles. Decidí que necesitaba ayuda. Consulté a un psicólogo especializado en traumas militares. Sus sesiones me ayudaron a verbalizar mis miedos y a entender que lo que había vivido tenía un impacto real, aunque fuera difícil de explicar. Sin embargo, incluso con terapia, no podía borrar la sensación de que algo me seguía. Mis sueños eran perturbadores. La silueta blanca aparecía siempre, pero ahora parecía más consciente, como si supiera que la estábamos recordando. Gustavo volvió a insistir. Finalmente acepté acompañarlo, decidido a enfrentar mis temores y buscar respuestas. Nos preparamos con equipo de montaña, linternas y grabadoras de audio. El viaje de regreso fue silencioso, cargado de tensión, cada paso acercándonos al lugar que había marcado nuestras vidas. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el aire se volvió más denso, pesado, como si respiráramos algo distinto. Las hojas crujían bajo nuestros pies y el viento parecía susurrar palabras que no podíamos entender. Llegamos al punto donde habíamos visto la silueta por primera vez. Todo era igual,
y sin embargo distinto. El terreno parecía más sombrío, los árboles más altos y las sombras más largas. Colocamos cámaras y grabadoras, decididos a documentar lo inexplicable. Pasaron horas, y nada ocurrió salvo el sonido del viento y nuestros propios pasos. Pero justo cuando estábamos a punto de rendirnos, vimos un movimiento entre los arbustos. Era rápido, casi imperceptible, pero lo suficiente para que nuestros corazones se detuvieran. La silueta blanca apareció de nuevo. Esta vez no estaba sola. Más figuras se movían entre los árboles y todas nos observaban con una calma inquietante. Nos quedamos paralizados, incapaces de avanzar o retroceder. La sensación era abrumadora. No estábamos en control. No éramos dueños del lugar. La montaña y sus guardianes lo eran. Nos dimos cuenta de que cualquier intento de comprender lo que ocurría era inútil. Documentamos lo que pudimos, pero la experiencia nos cambió profundamente. Regresamos a la ciudad en silencio, con la certeza de que la sierra guardaba secretos que no pertenecían al mundo humano. Cada uno de nosotros quedó marcado de manera permanente, con recuerdos que no podían ser compartidos completamente, con una certeza inquietante. Hay lugares que nunca deberían ser explorados y fuerzas que el ser humano no puede comprender. Nunca olvidaré esa noche. La oscuridad parecía más densa que cualquier otra que hubiera visto antes, como si la montaña misma hubiera decidido tragarse toda la luz del mundo. Gustavo y yo caminábamos en silencio. Cada paso crujía en la tierra húmeda, y a cada instante sentía que alguien nos observaba desde los árboles. El aire estaba pesado, cargado de un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y algo más, algo que no podía identificar. Recordé las historias que mi padre me contaba de niño sobre los nahuales, esos seres que podían transformarse y aparecer donde menos lo esperabas. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños, pero esa noche comprendí que hay cosas que van más allá de lo que nuestra mente racional puede aceptar. Cada sombra parecía moverse con intención propia, y el silencio estaba roto solo por el sonido lejano de un búho que nos seguía con su mirada invisible. Gustavo susurró mi nombre. Me detuve y lo vi señalando hacia un claro. Ahí, a la luz de la luna, que apenas se filtraba entre los árboles, vimos algo que nos dejó paralizados. Una figura alta y delgada caminaba lentamente, pero no era humana. Su rostro estaba cubierto por una máscara que reflejaba la luz de manera inquietante, y su cuerpo se movía con una gracia sobrenatural, como si flotara apenas sobre el suelo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podría escucharse en todo el valle. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, preparado para correr, gritar o hacer cualquier cosa que nos mantuviera vivos. Pero no podíamos movernos. Era como si la misma montaña nos hubiera atrapado en un hechizo silencioso. La figura avanzaba, deteniéndose solo para observarnos con unos ojos que parecían brillar con un conocimiento antiguo, casi maligno. Gustavo finalmente rompió el silencio. «Esteban, ¿ves eso?» Asentí sin poder hablar, incapaz de emitir sonido alguno. Sentí un frío recorrer mi espalda, pero no era un frío normal. Era como si una corriente de algo desconocido penetrara mi cuerpo, algo que helaba la mente y la piel al mismo tiempo. La figura desapareció de repente entre los árboles, y un silencio absoluto llenó el aire. Parecía que el mundo había dejado de existir por un instante. Decidimos seguir avanzando, pero cada paso que dábamos nos llevaba a una sensación de déjà vu. Recordé cómo habíamos visto sombras similares antes, cómo la tropa había desaparecido y el bufón de la montaña parecía reírse en la distancia. Todo eso se combinaba en un miedo que no tenía nombre, un miedo que no podía describir. La montaña estaba viva y nos observaba, y no había lugar donde escondernos. Al llegar a un antiguo sendero que nos conducía al campamento base, algo cambió. Escuchamos un murmullo, un susurro que parecía provenir del suelo mismo. «¡Váyanse!», decía la voz, o eso creí escuchar. Miré a Gustavo y él parecía tan confundido y aterrado como yo. No había lógica en lo que estábamos experimentando. Todo se sentía como un sueño febril, pero demasiado real para ser imaginado.
Finalmente llegamos al borde del bosque y la luna iluminó nuestro camino. A lo lejos vimos luces que no pertenecían al campamento. Pequeñas antorchas que se movían entre los árboles. No eran humanas. Las figuras eran delgadas, altas y se movían con una sincronía que me heló la sangre. Recordé entonces las leyendas sobre las guardianas del monte, espíritus que protegían ciertos lugares de intrusos. Ahora entendía que no éramos bienvenidos en ese lugar. Gustavo y yo corrimos sin mirar atrás. Cada sombra parecía perseguirnos, y cada crujido de las ramas bajo nuestros pies sonaba como un grito. Mi respiración era desesperada y mis piernas temblaban, pero el miedo era más fuerte que el cansancio. Nunca había sentido una adrenalina tan pura, tan mezclada con terror y fascinación. Cuando finalmente llegamos al campamento, todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Los compañeros de la tropa dormían ajenos a lo que habíamos visto, pero nosotros sabíamos la verdad. Nadie nos creería si contábamos la historia, y tal vez eso era mejor. Algunas cosas están hechas para permanecer en las sombras y esa noche comprendí que ciertos misterios no están destinados a ser explicados. Con los días, traté de retomar mi vida normal, pero algo había cambiado dentro de mí. Cada vez que cerraba los ojos veía a esas figuras moviéndose entre los árboles. Escuchaba los susurros que nos advertían de no acercarnos. Gustavo y yo hablamos pocas veces de la experiencia, pero ambos sabíamos que habíamos sido testigos de algo que transformó nuestra percepción del mundo. A veces cuando estoy solo y escucho el viento entre los árboles, siento que esas criaturas nos siguen observando. No con malicia, sino con una especie de juicio silencioso. La montaña nos enseñó que hay secretos que deben permanecer ocultos y que el mundo está lleno de fuerzas que desafían la lógica humana. No sé si volveré alguna vez a aquel lugar. Tal vez nunca lo haga, pero cada vez que pienso en la tropa perdida, en el bufón de la montaña y en las guardianas del monte, siento una mezcla de temor y respeto. Aprendí que el miedo no siempre es el enemigo. A veces es un recordatorio de que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión, y que nuestra curiosidad tiene límites que es mejor no cruzar. Esa noche comprendí que lo que vivimos no era un simple accidente ni una ilusión. Fue una lección. Una advertencia de que algunos lugares, por bellos y misteriosos que parezcan, guardan secretos que no estamos preparados para enfrentar. Y aunque el mundo continúa, yo llevo conmigo ese recuerdo, una marca indeleble que me recuerda que, en algún lugar de la montaña, las sombras observan y esperan pacientemente.